Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a los seminarios de Edifito. El día de hoy estaremos hablando sobre las atribuciones y deberes del Comité de Administración y del administrador. Mi nombre es María de Los Ángeles, soy coordinadora comercial en edifito.com y el día de hoy nos va a acompañar el abogado y administrador Jorge Retamal Loyola. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la ley de copropiedad y eso para que todos tengan claro que esta ley, qué es lo que está regulando. En general, todos han escuchado que los condominios están regidos por una norma y esa norma es la ley de copropiedad. ¿Cuál es la finalidad? Es justamente que todas las personas cumplan la normativa en convivencia de comunidades, llámese condominio o edificio. El número se lo hago presente que en el número 19.537. Pasamos a la segunda, por favor. Lámina. La ley de copropiedad empieza definiendo en su artículo 2 varios conceptos que son súper importantes. Y siempre me han hecho preguntas cuándo tenemos derecho a voto, cuándo no tenemos derecho. Por ejemplo, una de las definiciones es el copropietario hábil. El copropietario hábil está definido como la persona que tiene sus gastos comunes al día. Esa persona, entre comillas, es copropietario. El copropietario, si está al día en sus gastos comunes, tiene derecho a voz y voto. El otro día me hacían una pregunta, ¿qué pasa con un integrante de un comité si no está al día con su gasto común? Ese integrante, por ética, no debería seguir en el comité porque no tiene derecho a voz. Y muchas normas que se dictan y aplican multas, así como lo establece el artículo 21, señala que el comité de administración puede dictar las normas y puede dictar, aplicar multas. Y si uno de los integrantes del comité no tiene pagado su gasto al día, no tiene derecho a voto. Hay otra definición que habla sobre qué es lo que es el gasto común ordinario. El gasto común ordinario está definido por con cuatro conceptos: administración, mantención, reparación y uso consumo de los gastos básicos. Por ejemplo, remuneración. En la administración tiene que ver todo lo que es remuneración del personal, todo lo que tiene que ver con las atribuciones que se le entrega al administrador que puede provisionar algunos gastos. Pero también está el concepto de mantención. Las mantenciones son todas las instalaciones que tiene la comunidad a la cual se le tiene que estar constantemente haciéndole mantención, propiamente tal. Por lo tanto, son gastos fijos mensuales. Y ahí es importante que el administrador tenga claro de que tenga los costos para pagarlo. Por eso es importante que una comunidad debe tener liquidez para que pueda funcionar operativamente. Yo siempre digo, si la comunidad gasta 10 millones en gasto general, entre remuneraciones, mantención, reparación y consumo básico, debería tener en su cuenta corriente 20 millones. El otro concepto que involucra la definición gasto común ordinario es la reparación. Las reparaciones, obviamente, son desperfectos que ocurren en el tiempo y ahí es importante que haya un control acabado de las mantenciones para que, obviamente, una buena mantención no debería provocar, ¿no es cierto?, a lo largo en el tiempo un desperfecto. Obviamente, hay piezas que tienen vida útil. Entonces, reparación. Y aquí quiero hacerles presente que es súper importante y la mayoría de las comunidades preguntan que el comité no informa de lo que hace el administrador o no informa de lo que hace el comité. Sí, ustedes le informan. El comité y el administrador le informan. ¿Y cómo lo hacen? A través justamente del gasto común general. Ustedes todos los meses le informan en el gasto común general de lo que está pasando en cuanto a la administración, en cuanto a las mantenciones, en cuanto a las reparaciones, los consumos básicos. Por eso es importante que las reparaciones hagan una descripción detallada
el desperfecto que se reparó. Porque muchas veces me ha tocado ver algunos gastos comunes que dice que se pagó la reparación de la bomba de agua de redes bajas, factura no por tanto. Pero eso no dice nada. Y eso genera automáticamente una cantidad de consultas y dudas, y además la factura dice total 1.200.000. Y obviamente que la gente se molesta y dice, bueno, ¿en qué consistió la reparación? Antes que haga la pregunta, ustedes denle la respuesta al tiro. ¿Y cómo? Dejando una constancia detallada en qué consistió la reparación. Y se van a evitar una serie de problemas. Eso es una acotación al margen. Y el otro concepto es el uso y consumo de los consumos básicos. Aquí muchas veces me ha tocado hablar con los comités cuando he estado ahí con reuniones asesorándolos. Revise bien las cuentas de luz, de agua, de gas. ¿En qué sentido? Vean cuáles son los periodos que están pagando. Porque a veces dicen, vamos a pagar el agua del mes de septiembre. Y resulta que si ustedes ven el periodo, están pagando el agua del mes de julio o de agosto. Y obviamente van atrasados. Y dice, bueno, pero se está pagando. Sí, se está pagando. Pero más al ladito, dense cuenta, se está pagando el valor más los intereses. Y si ustedes suman la cantidad de intereses, obviamente van a sumar varios, varios pesos. Así que ahí hay que tener cuidado. Esa es una labor fundamental del comité de administración, como también un trabajo acucioso y gestión eficiente del administrador. Pasemos a la otra lámina. A la otra lámina, por favor. La otra. Ya. No, las funciones del comité de administración. Lo importante muchas veces, ¿cuál es el error que comete el comité de administración? Se dedica a administrar. Y esa no es la función del comité de administración. La función del comité de administración es controlar, fiscalizar que el administrador haga bien su trabajo. Como también, ¿cierto? Y el administrador, la función es, obviamente, hacer una buena gestión en su administración. Y así, la ley de copropiedad señala varios puntos que tiene que cumplir el comité de administración. Por ejemplo, quien tiene la facultad de cortar el suministro eléctrico es el comité de administración, no el administrador. Lo que pasa es que el comité de administración se lo delega en la persona del administrador. Y si ustedes leen el artículo 5 de la ley de copropiedad, ahí está clarito lo que acabo de comentar. El comité de administración aprueba el presupuesto, ¿no es cierto?, estimativo del gasto común. Es decir, el administrador no puede llegar y sacar el gasto común y emitirlo a la comunidad. Primero tiene que pasárselo al comité y el comité tiene que revisar el gasto común. Esa es la función del comité. Y ahí tiene que crecer 100% su liderazgo como comité de administración. O sea, revisa, analiza el gasto común. Y una vez que lo aprueba, este se entrega a toda la comunidad. El comité de administración también, la ley de copropiedad, le entrega la facultad de tomar la plata de la comunidad y hacer inversiones. ¿Ya? Hacer inversiones que le permitan a nosotros el día de mañana necesiten hacer un gasto mayor de lo que se está usando normalmente. Por eso, el artículo 7 de la ley de copropiedad establece un fondo de reserva. Ese fondo de reserva, el artículo 7 dice cómo se gasta y cómo se incrementa. Eso es lo importante. Don Jorge, disculpe que le interrumpa. Justo con respecto al fondo de reserva tenemos una consulta de Pamela Adones, que nos pregunta si se necesita pintar un edificio y sale demasiado alto el valor, pero puede usar el fondo de reserva para pagar el 50% y el otro 50% lo puede cobrar en el gasto común en cuotas. Lo que pasa,
como dice presente el artículo 7, dice cómo se forma y cómo se gasta. Y uno de los puntos cómo se gasta dice cuando hay gastos de urgencia. Y pintar un edificio no es un gasto de urgencia. Por lo tanto, si lo llegasen a ocupar, estaría contra la norma, porque es para gastos de urgencia. Y voy a insistir, y pintar un edificio no es un gasto de urgencia. Ya, aquí tengo para ampliar un poco la consulta y poder aclarar un poco. Se puede usar el dinero, porque ¿cuál es el dinero que le da liquidez a la comunidad? Básicamente es lo que tiene del fondo de reserva, porque la comunidad trabaja cobra lo que se gasta un mes después, ¿correcto? Así es. Entonces, lo que podrían hacer es utilizar el fondo de reserva para hacer el pago del arreglo que quieren hacer y luego cobrar ese 100% de ese gasto en cuotas en el gasto común. Eso sí lo pueden hacer para restituir No, al fondo de reserva los fondos. o sea, la idea es buena, pero la norma no lo faculta. Porque muchos me Entonces, dicen, la oye, pero única solución es que hagan cuotas especiales y cuando tengan todo el dinero, hagan el arreglo. claro, porque el pintar un edificio no lo autoriza la normativa legal sacarlo de fondo de reserva. Algunos dicen, pero ¿en qué problema hay? Bueno, todo se puede hacer en derecho privado. Esto es lo que estamos hablando de derecho privado. Existe el derecho público y el derecho privado. El derecho público se tiene que hacer lo que dice la norma. El derecho privado también se tiene que ir dicha norma, pero todo se puede hacer mientras no salgamos los elementos que nos entrega. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero lamentablemente, una persona que reclame decir por qué se está usando la plata del fondo de reserva para pintar el edificio en circunstancias que dice que se tiene que gastar. ¿Para qué? Gasto de urgencia. ¿Es un gasto de urgencia? No. ¿Que se tiene que gastar para certificación de asesores? ¿Se está? Tampoco. Ese es el problema. Ese es el problema. Fíjense es que el derecho público, si se hace esta maniobra, dice, no, esto es un ítem que está para esto y no se puede sacar. ¿En derecho privado se puede hacer? Sí, pero hasta cuando la gente alegue y diga, cuidado, usted está usando plata de fondo de reserva que está destinado no a ese propósito, está a este otro propósito. Y ahí está el problema. Entonces la recomendación legal es que en lugar de pintar el edificio y luego cobrar, cobren una cuota especial en el número de meses que les sea prudente para que recaudar los fondos y una vez que ya tengan el dinero que necesitan para pintar, pinten. Claro. Bueno, lo que dice la normativa, que le da la facultad al administrador, obviamente, de provisionar. Entonces, provisionar, ¿no es cierto?, cierta cantidad de plata que se le cobra a la comunidad mensualmente. Por ejemplo, voy a poner 5.000 pesos por departamento, que se le provisione, ¿cierto?, 5.000 pesos por departamento y la cantidad de departamentos por un periodo de 12 meses. Y ahí reúnen la plata y pinta el edificio. Perfecto, muchas gracias. Continuemos. Si la señora Pamela tiene algún otro comentario, que nos cuente. Igual les recuerdo que pueden hacer cualquier consulta en la caja de preguntas. Ya. Eso es súper importante porque muchas veces también pasa, no, es que yo no voy a cobrar fondo de reserva. No, no es que la ley le diga sí o no. La ley dice, debe tener, y el debe significa obligación, debe tener un fondo de reserva justamente para todos los imprevistos que puedan suceder. ¿Ya? El día de mañana se llega a producir un desperfecto en una de las cañerías del edificio, hay que sacar la plata. Ojo, que independientemente que el día de mañana pase eso, se puede declarar el siniestro a la póliza de seguro contra incendio. Yo lo he repetido 1000 veces, hasta el cansancio, tarea para el comité y para el administrador, lean la póliza de seguro contra incendio. Ahí garantiza varias cosas, como por ejemplo es la filtración en los pasos comunes, la falla mecánica en los ascensores. Y eso es gestión. Y además, no solamente leer la póliza de seguro y de qué compañía, saber cuál es el nombre del ejecutivo, porque muchas veces uno les pregunta cuál es el nombre del ejecutivo y no sabe. Y cuando yo declaro un siniestro, se lo declaro al ejecutivo. Y le mando toda los presupuestos, las cotizaciones, y se repara el daño y después pido la devolución a través de la póliza de seguro, siempre y cuando
ese perfecto lo garantice la protección por incendio. Léala, por favor. Ya. Otro punto importante son las asambleas ordinarias y extraordinarias. Y ahí cometen muchos errores los comités de administración. Si ustedes leen el artículo 17 de la ley de copropiedad, dice cuándo estamos frente a una asamblea ordinaria y cuándo estamos en una asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria tiene 13 puntos. Y en esos 13 puntos, cuando se quiera tomar, hay que llamar a la asamblea extraordinaria. Artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, habla cómo se constituye la asamblea, cuáles son los acuerdos de la asamblea, cuál es el momento para mandar la citación, etc. Y la asamblea ordinaria son todos los temas que no caen en la asamblea extraordinaria, en la asamblea ordinaria. Como por ejemplo, que el administrador debe rendir cuentas contablemente a lo menos en el año, una vez al año. Eso, por Eso ejemplo, de es todas un maneras, tema. don Jorge, esas cosas de las asambleas están más adelante. Sí, no, pero que aquí está el punto que es que una de las funciones del comité es convocar a asamblea. Ojo, entonces, ¿qué más? Ahora, el comité habla a través del presidente. Ya. Lo otro, el comité tiene también la función de ejecutar, ¿no es cierto?, los acuerdos que se acuerdan en las asambleas. Eso es importante. El comité, cada vez que se reúne, debe llevar un libro de acta y escribirlo, porque muchas veces, no, pero es que yo escribo una hoja en el computador, lo imprimo y lo pego. Eso se saca y se vuelve a sacar y se vuelve a pegar, y el día de mañana me he encontrado que en los tribunales muchas veces se nota que la hoja está recién pegada, y para generar problemas, yo siempre digo, lleven un libro, un foliado, y dejen constancia de la reunión que se llevaron a efecto. Ojo, cada vez que se reúne el comité está haciendo una reunión de comité, pero también está sesionando como asamblea ordinaria en caso de que tomen acuerdos, porque el comité también toma acuerdos. Si ustedes leen el artículo 21, el comité dice, el comité tendrá la representación con toda la facultad como si fuera una asamblea. Obviamente que no sea un tema de asamblea extraordinaria, ustedes pueden tomar acuerdos y dejan constancia en el libro de acta. ¿Quiénes firman? Solamente el comité. Ojo, el administrador no firma, el administrador no tiene derecho a voto a tomar acuerdos. El administrador solamente es para gestionar los servicios y todos los recursos humanos y materiales que le entrega a la comunidad. Quienes toman las decisiones son el comité, los integrantes, por lo tanto, ellos son los que firman, independiente que dejen constancia que el administrador estuvo presente en la reunión. Yo me he encontrado a veces con actas donde firma el administrador, y el administrador no tiene nada que firmar si el administrador no está tomando acuerdos. La firma es señal de que estoy votando, la firma es señal que yo tomo acuerdos, y el administrador no toma acuerdos. Tengan cuidado con eso. Ya. Lo otro, aplicar multas que están establecidas en la ley de copropiedad y el reglamento. Muchas veces he preguntado por qué el comité aplica multas. Porque la ley de copropiedades así lo faculta. Artículo 21, por favor, léalo. Ahí sale todo lo que puede hacer el comité. El comité puede dictar normas y aplicar multas. Por lo tanto, son las funciones que tiene que ejercerla. El comité también puede abrir y manejar cuentas corrientes. Eso queda claro. Toda comunidad debe tener una cuenta corriente. Me han encontrado a veces que no tienen cuenta corriente y depositan la plata en la cuenta RUT del administrador, que va a ser una oportunidad. Y eso es un error garrafal. Tanto el comité o como un grupo de copropietarios puede pedirle al administrador en cualquier momento que le rinda cuenta contable de su gestión. Eso, el inciso séptimo del artículo 23 de la ley de copropiedad. Muchas veces he recibido consultas que uno le pide antecedentes al administrador y el administrador no los quiere dar. No, no es que el administrador no los quiera dar. El administrador está obligado a rendir cuenta documentada de la información que se le está pidiendo.
Y si no lo hace, tienen toda la facultad para pedírselo a través del juzgado de policía local, que dé cumplimiento al administrador el inciso séptimo del artículo 23, donde dice que tiene que rendir cuenta contable de su gestión de forma documentada. Lo otro es autorizar acta de acuerdo de gastos comunes para otorgar mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso? Cuando la persona no paga el gasto común y su gasto común está en mora, aparte de cortarle la luz y la persona sigue viviendo en el departamento con la luz cortada y ya este gasto común supera una cierta cantidad de dinero, se debe, la ley de copropiedad faculta al comité para que inicie las acciones legales en el Tribunal Civil, en este caso de Santiago, a través de un abogado. Entonces, cada vez que uno va a presentar una acción legal contra un copropietario, ojo, los gastos comunes son del copropietario, no del arrendatario. Si ustedes leen el artículo 5, dice, el copropietario debe significa obligación, debe pagar, tener al día su gasto común. Por lo tanto, el gasto común es del copropietario. Por eso es importante que en la plataforma de Edifito tengan ingresado el nombre del copropietario. Cuando yo digo nombre, significa los dos nombres, los dos apellidos, el RUT, el domicilio donde él vive actualmente. No sirve el domicilio del departamento que está arrendando. Y obviamente también los antecedentes del arrendatario, cosa que el día de mañana, si quieren ejercer alguna acción legal, están los antecedentes. Porque si no, vamos a quedar en una gestión inoficiosa, como yo le he dicho a muchas personas, que dicen, oiga, es que mandar a esta persona. ¿A quién? Al copropietario de la unidad 21. ¿Dónde vive? No, es que mandarle los antecedentes nomás de que vive en el departamento 21. El departamento 21 está arrendatario y nunca se da por notificado. Y les recuerdo que cada notificación que se hace a través del juzgado civil, mínimo son 60.000 pesos por cada notificación. Entonces es un gasto inoficioso. Por eso es importante que tener seguridad de dónde vive el copropietario. Y obviamente el teléfono, cosa el día de mañana. Porque lo primero, la primera fase es mandar una carta de aviso de que se le va a cobrar su gasto común y si no lo paga, se le van a iniciar las acciones legales. Pero hay que tener los antecedentes más importantes que yo siempre hago presente, el domicilio actual donde vive. Lo otro, tanto el administrador como el comité de administración pueden denunciar cualquier infracción a la ley de copropiedad. El otro día me preguntaba que un copropietario le faltó el respeto a un conserje y también hizo tirar una puerta. Bueno, ahí cuando hablamos de daño y agresión, tenemos ¿cierto? Lo que es juzgado de garantía, eso ya entra en materia penal. Pero cuando ya entra, falta el respeto, el artículo 32 de la ley de copropiedad dice que nadie puede exigir sus derechos faltándole el respeto a los demás. Por lo tanto, perfectamente el comité puede denunciar a ese copropietario. Y el último punto importante que le corresponde al comité de administración es la confección y actualización de los planes de emergencia. Normalmente uno ve los planes de emergencia y no están actualizados. El plan de emergencia dura un año y se tiene que ir actualizando año a año. Eso es súper importante. Por lo tanto, ¿quién lo hace? Lo hace un especialista en la materia. ¿Y quiénes son los especialistas en la materia? Los ingenieros de prevención de riesgo. Tiene que estar autorizado por los bomberos, tiene que estar visado por carabineros y se tiene que mantener una copia en la conserjería, porque no nos sirve que se mantenga en la oficina de la administración. ¿Pasó a la otra Don lámina? Jorge, disculpe, ya antes de pasar. Con respecto a los planes de emergencia, también es importante señalar que se deben hacer simulacros para las emergencias. No basta solamente con tener el papel, sino que hay que asegurar que todos los habitantes del edificio conozcan el plan de emergencia y ante cualquier emergencia puedan ejecutarlo. Porque en el papel solamente cumplimos la norma, pero cuando nos aseguramos de que la gente conoce el plan de emergencia y lo sabe ejecutar, aseguramos la vida de las personas, básicamente.
Bien, aquí tenemos varias consultas, don Jorge. Vamos a comenzar con Miriam Flores, que nos comenta que no es obligación del propietario informar su domicilio actual. Y si no la tenemos, asumimos la de nuestra comunidad. Es obligación que el administrador tenga una lista de los dueños de los departamentos. Eso lo dice la ley. Por lo tanto, debería haber una relación o lista en consejería de los dueños de los departamentos. Eso está por ley. Así que eso hay que exigírselo al administrador. Ok, tenemos otra consulta de la señora Pamela Dones, que nos indica que las antenas de TV están prohibidas en el edificio, pero ya hay varias instaladas desde que llegó a administrar ese edificio. Debe solicitar que se retiren las antenas aduciendo al reglamento interno y si no retiran las antenas, ella puede mandar a retirar y cobrar la mano de obra a los propietarios. A ver, me imagino que las antenas que están hablando son las antenas que sobresalen de la línea de fijación del edificio. A eso se está imaginando. De la fachada, sí. Supongo también que son, que están instaladas en la fachada. Claro, o sea, obviamente mi recomendación es llegar a un acuerdo y ver que se dé cumplimiento a la ley, porque si está instalado y no se dijo de un principio que no debería estar instalado, van a generar un roce, por un lado, y por otro lado, eh, todas las personas que viven en una comunidad deben tomar conocimiento del reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad nace con el edificio. Llamar el reglamento interno es que dista de un centro de comunidad de administración que también tiene que ser conocido por los residentes. Mi recomendación, hablar con las personas que están cometiendo la falta y explicarles que de no sacarla, obviamente van a pasar al segundo paso. Porque muchas veces también colocan esa antena entre la terraza, cosa que no sobresalga de la nidificación. Porque ahí está cometiendo esa infracción, cuando sobresale de la nidificación. Si yo la tengo en mi terraza y no sobresale de la línea, no debería tener No hay ningún problema. problema. No hay problema. Ya, otra recomendación, o sea, como para condensar un poco lo que acaba de decir Jorge, en primer lugar, comunicarse con todos los propietarios, hacerles llegar el reglamento de copropiedad, indicarles que están eh, en contra de esa regla y luego el siguiente paso serían las multas, don Jorge. Claro, porque si está establecido en el reglamento de copropiedad y en el reglamento interno que no se deben colocar antenas que sobresalgan la lineamificación del edificio, está cometiendo esa infracción. Pero primero, vámonos por el lado de llegar a un acuerdo y si pueden sacarla y colocarla al interior del balcón o donde no se vea. Ahora, si insisten en mantenerla, hay que aplicar la ley. Claro, pero la ley es una multa en caso de que esté estipulada, porque aunque el reglamento diga que no deben estar ahí, el comité debe estipular una multa para esa infracción, ¿correcto? Y debe informarla a la comunidad. En el reglamento de copropiedad aparece que se aplican multas cuando no se cumplen tales que está prohibido que se hacen este tipo de arreglos. Y justamente uno, por ejemplo, de la que se sobresalga la edificación del edificio. Además, eso está reforzado por el reglamento interno. Si está eso, se aplica la multa. Si no, hay que regularlo a través de una circular diciendo que cuáles son los que no se debe mantener y qué es lo que sí se debe mantener con respecto a ese tema. Si la gente insiste en mantener, bueno, ahí está lo que dice presente, que el comité de administración puede denunciar a juzgado de policía local, obviamente, las infracciones que cometa cualquier residente, llámese arrendatario o copropietario. Ya, y para terminar con esta consulta, ella comentaba que si ella podía mandar a retirar esas, o sea, pagarle a alguien para que quite esas antenas. Yo pienso que eso es ilegal, no sé usted, don Jorge. O sea, primero hay que hablar con las personas. No, no, pero en Y caso de que la gente no entienda. no, es que eso no debería ser. Ese paso yo no lo aconsejaría.
Yo lo primero lo que dije, hablar con la persona, mandarle una carta, después de que se conversó, ¿no es cierto?, en forma verbal con la persona, se le manda una carta reforzándole que se le da un plazo determinado de que tiene que retirar eso y en caso no se retire, se procederá a retirar. Ahora, si la persona no lo retira y ustedes quieren, entonces hay que conversarlo, que es un tema muy sensible. Y yo Un tema pienso muy sensible. que lo mejor es tratar de negociar como usted dice, pero bajo Sí, ningún concepto ir a retirar algo que no es suyo. claro, porque va a generar va a generar un problema mayor. Ya, don Patricio Oliveros nos pregunta a dónde se denuncian las infracciones a la ley de copropiedad. Todos los temas de la ley de copropiedad están establecidos y el artículo 30 habla que deben ser denunciados al juzgado de ciudad local. El único tema que toma conocimiento el juzgado civil es cuando se tenga que cobrar, ¿no es cierto?, los gastos comunes en mora. Pero todo el resto de los temas los tiene que solucionar el juzgado de ciudad local. Perfecto. Y para terminar, Miriam Flores nos pregunta si es posible que un propietario demande a la comunidad porque no lo dejan colocar propaganda en la fachada del edificio. A ver, si en el reglamento de copropiedad lo prohíbe, no tiene que colocarla. Si el reglamento de copropiedad no lo prohíbe, ¿por qué me están prohibiendo algo que no está prohibido? Ese es el punto. Por eso también es importante, como yo hice presente, que el reglamento de copropiedad nace con la comunidad, pero a medida que uno va avanzando en el funcionamiento del edificio, se van dando cuenta qué cosas no están en el reglamento de copropiedad y que se tienen que regular. Y por eso nace el reglamento interno. Y uno de los temas es justamente, porque hay reglamentos que yo he visto donde se prohíbe cualquier tipo de afiche, de letrero que eh, ensucien, manchen, molesten visualmente la fachada del edificio. Ya no dice Y de específicamente hecho, prohibido. Miriam nos indica que efectivamente el reglamento lo prohíbe, pero igual el propietario quiere demandar. Que lo demande, no hay problema, pero tienen argumentos para decirle, señor, usted no lo puede colocar porque el reglamento lo prohíbe. Y ahí el comité de administración tiene que hacer cumplir su función y su jerarquía. Si el comité de administración fue elegido para representar a la comunidad, aquí no es que se le guste o no le guste. Señor, usted no puede instalar un letrero porque el reglamento lo prohíbe. Es que lo voy a denunciar, denuncie. Y el juez le va a decir, ¿por qué usted no lo dejaron a este señor? Porque el reglamento lo prohíbe. Y el juez, aparte de que le va a llamar la atención, lo va a multar por no saber ese reglamento. Perfecto, entonces continuemos con la presentación. Ahora tenemos aquí el artículo 23, don Jorge. Ya, adelante. El artículo 23 habla sobre las funciones de la administración. Muchas veces me he encontrado con la sorpresa que los comités dicen, bueno, ¿y qué hace la administración? Bueno, en regla general, el administrador es la persona que se encarga de gestionar en forma eficiente los recursos materiales y humanos. ¿Y por qué eficiente? Porque hay un concepto de administración que los recursos siempre son escasos, ¿ya? Y ahí pasaría, si tuviéramos hartos recursos, no lo haríamos eficiente, sino que lo haríamos de eficaz. Pero eficiente, con lo poco y nada que tiene, el administrador trata de hacer una buena gestión. Pero también el artículo 23 eh, señala y lo suscribe en estos puntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el administrador? Cuidar los bienes de dominio común, es decir, los espacios comunes, que estos funcionen. Cerciorarse que la infraestructura de soporte a redes de comunicaciones no sea intervenida por terceros. Ojo, ayer salió en televisión con respecto a las empresas que quieran instalar, ¿no es cierto?, cableado de televisión o telefónica. Antiguamente, los edificios hacían alianza con empresas telefónicas o de televisión, y de ahí no voy a entrar ninguna más. Hoy día no. Hoy día perfectamente puede entrar cualquier empresa a un edificio a instalar su servicio. Obviamente tiene que estar autorizado por el administrador y a su vez por el comité de administración. Y la función del administrador es justamente fiscalizar
que las personas que ingresen al edificio a instalar su servicio no sean personas extrañas que vayan a perjudicar o vayan a generar algún atentado. Efectuar, otra de las funciones del administrador, efectuar los actos necesarios para realizar la certificación e instalación de gas y el mantenimiento y certificación de los ascensores. Los ascensores tienen que estar certificados. Ojo, tengan cuidado. Esa fiscalización hoy día, por ley, fue entregada a las municipales, a la municipalidad. Las municipalidades, a través de sus inspectores, están fiscalizando si los ascensores no están certificados. Y eso a raíz de que han habido muchos accidentes y los ascensores no están siendo bien mantenidos, no están siendo bien reparados, y por medida de seguridad nace esta norma de que tienen que estar certificados por una empresa externa, no por la misma empresa que haga mantención, pues también cometen ese error. La misma empresa no puede hacer la certificación, tiene que contratar una empresa externa para hacer la certificación. Pasamos a la siguiente. Otra de las funciones también ejecutar los actos de administración y conservación, lo de carácter urgente, sin recabar previamente acuerdo de la Asamblea. Aquí hay una facultad que es súper importante para el administrador. Como yo dije, el comité toma acuerdos, no el administrador. Pero aquí, en el artículo 23, en el punto 4, es clarito esta norma donde le dice que el administrador puede tomar un acuerdo sin avisarle al comité. ¿Y en qué caso? En caso de urgencia. Por ejemplo, bomba de agua que se rompió, y si no se repara en 24 horas, obviamente el edificio va a quedar sin agua. Se le manda el presupuesto al comité, se le manda la cotización al comité, y el comité se pasa la pelota uno a otro y nadie decide. Y pasan 10 días. Y ahí la ley dice, ojo, señor administrador, usted tiene que hacer cumplir la ley. Por lo tanto, usted tiene la facultad para hacer la reparación y posteriormente le informa a la comunidad. Eso es súper importante. Otra facultad que tiene el administrador, que también es relevante con respecto a la póliza seguro contra incendio de los departamentos. El artículo 36 de la ley de propiedad dice que todas las unidades deben tener una póliza seguro contra incendio. Existe la póliza seguro contra incendio de espacios comunes y los departamentos. Y todo dice, yo tengo póliza seguro contra incendio porque estoy pagando el departamento, ¿no es cierto?, un crédito hipotecario. Perfecto. Pero otros dicen, el departamento yo ya la pagué. Por lo tanto, no tengo por qué tener proceso seguro. Sí tiene que tener. Donde la ley no distingue, la persona no puede distinguir. Por lo tanto, sí tiene que tener una póliza contra incendio. Y ahí la ley le dice al administrador, señor, si esa unidad, ese departamento no tiene, usted, administrador, está obligado a sacarle e informarle a la unidad que le va a descontar en el gasto común. Y eso es una obligación para el administrador. Y si no lo hace y llega a pasar algo, va a ser el primer responsable. Eso es súper relevante y eso es una función que tiene que cumplir el administrador. El otro punto para el administrador es representar en juicio activa y pasivamente a los copropietarios. Artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Obviamente el administrador puede representar a la comunidad en el juzgado de ciudad local. En lo civil tiene que representarlo a la comunidad un abogado. Ojo, el administrador es el representante legal de una comunidad. También me he encontrado la sorpresa cuando dicen el presidente, no, yo soy el representante legal. No, usted no es representante legal, el representante legal es el administrador. No se coloquen cargos o facultades que no les competen, si no van a caer en el artículo 7 de la Constitución Política de la República de Chile, que dice nadie puede atribuirse facultades para las cuales ha sido investido, ni el presidente de la República. Sea el presidente de la República no puede ni decir yo soy representante legal de la comunidad Santiago Sur. No, señor. Usted es el presidente de la República. No tiene nada que estar haciendo acá. Por lo tanto, el presidente del comité, usted es el presidente del comité de administración.
usted quiere representante legal, es el administrador. Y así aquí lo está estableciendo en la función del artículo 23. Lo que no quiere decir que si el día de mañana el administrador no esté, la ley le dice al presidente, en ausencia del administrador, asume el presidente. Eso es otra cosa. Don Jorge, tenemos aquí una consulta. En un edificio donde el reglamento dice uso habitacional y varios propietarios arrendaban por día como un apart hotel, pero con el tema de la pandemia, la administración no deja arrendar por día. Hay una persona que está reclamando porque no lo dejan. No lo dejan arrendar en forma diaria, solo mensual. Pero se dijo que en el reglamento dice uso habitacional y no comercial. ¿Puede hacer un reclamo en el juzgado de policía local esa persona, el propietario? Eh, no, porque los departamentos son para el uso habitacional y si está establecido en el reglamento que no puede ser por día, sino que puede ser mensual, se aplica lo que dice el reglamento. Ahora también es por un tema de seguridad. O sea, no pueden usar el departamento para hotel porque pasa a ser comercial. Y los departamentos no son negocios desde el punto de vista comercial. Ojo, porque en el fondo se transforma que en un hotel. Y el hotel, los departamentos son residencias para pernoctar, pero no son hoteles. Por lo tanto, no aplica esta persona que vaya a reclamar, tiene que aplicarse la obediencia a la ley de copropiedad. O sea, él podría reclamar, pero no va a salir bien parado de ese reclamo. Claro, siempre importante, por favor, los que están escuchando, si ustedes tienen el reglamento de copropiedad y el reglamento interno claro y donde el tema que se está hablando lo respalda, no tienen ningún problema, porque el día de mañana cuando lo citen, ustedes llenan el reglamento de copropiedad y llenan el reglamento interno y le dicen al actuario o al juez, señor juez, aquí está, el reglamento lo impide, lo prohíbe, por lo tanto, el juez no puede ir contra el reglamento. Si el juez va contra el reglamento, está el recurso de protección que va, perdón, el recurso de apelación que va a la Corte de Apelación, donde el juez no puede ir contra una norma que está escrita que dice que no. Por lo tanto, si el reglamento dice que no, no. Ahora, ¿todas las personas tienen derecho a reclamar? Todos tienen derecho a reclamar. Pero usted tiene que tener claro que el reglamento dice que no. Por lo tanto, el día de mañana vas con el reglamento de propiedad y vas con el reglamento interno, su rayadito le dice, mire, su señoría, aquí dice que no se puede. Sí, porque muchas veces los propietarios utilizan eso de amenazar con la denuncia para poder lograr que los dejen hacer lo que quieran. Pero si ustedes tienen, como dice don Jorge, tienen el reglamento lo estipula, no tienen nada que temer. Claro, yo me encontraba de repente en edificios donde los departamentos son eh, eh, sala de masaje, otros que venden, hacen hechuras. No, si los edificios, los departamentos son para uso habitacional, no son locales comerciales. Ya, por aquí nos comenta Alfredo Benavente. El representante legal tiene que figurar en el acta de la Asamblea Extraordinaria porque eso me solicitaron para ser representante legal. Me imagino que se lo solicitó el banco. No es una asamblea extraordinaria. El nombramiento del administrador no es tema de asamblea extraordinaria, es un tema de Un asamblea acta de ordinaria. asamblea ordinaria. ¿Ya? Y esa asamblea ordinaria se tiene que reducir a escritura pública, donde se coloca el nombramiento del administrador y se hace presente el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, que es el representante legal. Además, ese administrador tiene que ir al servicio de punto interno, pedir el formulario, ir con el acta y decirle al señor Dalmezón, mire, yo soy el nuevo administrador de la comunidad Santiago Centro y necesito el formulario para modificar el representante legal. Y porque si no, todas las infracciones, todo lo que se pueda generar en la comunidad le va a llegar a la persona que figura como el representante legal, que va a ser el antiguo administrador. Tengan cuidado con eso. Lo mismo pasa Y, cuando ustedes y nombran. esto, ya, disculpe que lo interrumpa aquí porque esto fue un tema recurrente cuando comenzó este tema de la pandemia y el tema de los permisos para los conserjes,
que no les permitía sacar el permiso para los conserjes y muchas veces era porque el administrador no había hecho el cambio de representante legal ante el Servicio de Impuesto Interno. Así es, no había actualizado los antecedentes. Así es, así es. Por eso es importante, y también aquí quiero hacer un paréntesis, cuando un integrante de un comité ingresa propiamente tal, se levanta un acta. Cuando la persona renuncia, también se tiene que levantar un acta de reducida escritura pública, porque para que termine su responsabilidad, si no va a seguir figurando y cuando hay un problema, quien responde ante los tribunales es el comité de administración y el administrador. Y el comité de administración va a decir, hay 10 personas, sí, pero don Juan Soto ya no pertenece. ¿Y dónde me consta que no pertenece? Y para demostrar, aquí está el acta. Este señor fue nombrado con tal fecha y con tal fecha renunció. Y si no tengo la fecha en un acta donde renunció, él sigue siendo el responsable. Tengan cuidado con eso. Tenemos otra consulta de Patricio Oliveros. ¿Un arrendatario puede subarrendar? Ese es un tema netamente de relación contractual entre el copropietario y el arrendatario. En el contrato, normalmente, el copropietario tendrá que dejar claro si puede arrendar o no, pero es un tema contractual entre ellos. Aquí no tiene que, aquí no aplica la ley de copropiedad. Claro, de la puerta para adentro ya es un acuerdo entre Una privados. relación contractual este privado. Ya, y Nirsa Fichera nos pregunta si los espacios comunes también tienen que tener seguros de incendio y de no tenerlo, el administrador lo debe adquirir. A ver, si uno lee el artículo 36, dice que todas las unidades, departamentos, deben tener su póliza de seguro contra incendio. Y la proporción del departamento, ¿no es cierto?, abarca el porcentaje del espacio común. Es decir, si eso se cumpliera, no debería haber una póliza de seguro contra incendios para espacios comunes. Pero como los departamentos todos tienen compañías de seguros diferentes para que se pongan de acuerdo, entonces la costumbre se transformó en derecho y hoy día todos los espacios comunes tienen póliza de seguro contra incendio. ¿Y hay que tenerla? Sí. ¿Por qué? Porque si se echa a perder un ascensor, lean por favor la póliza de seguro contra incendio. Voy a ser bajadero, volver a insistirle, léanla y se van a encontrar con varias sorpresas. Por ejemplo, cubre los daños civiles. ¿Cuáles son los daños civiles? Si el día de mañana se cae una persona en los pasos comunes y esta persona demanda a la comunidad porque justamente el auxiliar de aseo pasó el trapo y lo dejó mojado y no está en las medidas de seguridad y ella a raíz de eso se provocó lesiones y demanda a la comunidad, va a decir, bueno, ¿quién paga? La comunidad. ¿Y de dónde sacamos plata? Por el seguro contra incendio, los pasos comunes. Cubre los daños civiles, es un daño civil. Cubre las fallas mecánicas de los sensores, cubre las filtraciones de los pasos comunes. Muchas veces cubre las licencias de los trabajadores. Ojo, lean bien la póliza. Muchas veces lo sacan por sacarla, no, leanla. Y aparte de eso, por favor, apréndase el nombre del ejecutivo, porque muchas veces me dicen, oiga, ¿sabe que pasó esto y usted dijo, y ahí, y yo declaré siniestro a la compañía de seguro Sura? ¿Y cómo se llama el ejecutivo? No sé. Es darse una tremenda vuelta. Pero si se supiera el nombre del ejecutivo, usted le manda los antecedentes del ejecutivo y cuáles son los antecedentes y mandarle la cotización, el presupuesto de la reparación que se va a hacer. Se le mandan todos los antecedentes. Daños civiles, se le mandan todas las boletas que gastó la persona y se narran los hechos. Y le devuelve la plata siempre y cuando la póliza, ¿cierto?, cobra los daños civiles. Por eso es importante tener una póliza de seguro contra incendios en pasos comunes. No la dejen de pagar, eso es súper Además importante. cubre otras cosas. Sí, por eso hay que leer varias cosas, hay varias cosas que cubren. Ya, continuemos. Esta es la continuación, la siguiente lámina. Aquí también de otras facultades es que el administrador puede, ¿no es cierto?, pedir que se corte la luz, pero dijimos que la facultad es comité de administración, que se la delega el administrador. Ojo, aquí hay un punto súper importante porque aquí la ley dice
siempre y cuando tenga el control del acceso para cortar. Tiene control. Creo que ha pasado mucho en edificios que cortan la luz y el copropietario o el arrendatario va y se da la luz, porque el chaf es llegar y abrirlo. Entonces, como no tiene el control, ¿no es cierto?, 100% del sistema, la ley le da la facultad de decirle, mire, hable con la compañía de electricidad y mande todos los antecedentes para que ellos le vengan a cortar la luz. ¿Y cuáles son los antecedentes? Es el acta del comité de administración. ¿Por qué? Porque el comité faculta al administrador. El acta de nombramiento del administrador. Eh, la, los números de clientes. Los números de clientes. Y se ingresan a ENEL, en este caso. Y ENEL, ¿no es cierto?, va a pedir que se mande, ¿no es cierto?, la lista de las personas que se corte la luz. Le mandan ese es un trámite que al principio es bien complejo, porque se demora 30 días en decir que sí, pero después llegar nomás y llenando formularios para que vayan cortando la luz. Y posteriormente después, cuando la persona regulariza la situación del gasto común en mora, se le manda el formulario de que ya han pagado. Don Jorge, Pamela, respecto a eso, Pamela Dones nos pregunta que si cuando se corta la luz por la deuda de 3 gastos comunes y cancelan solo 2 o 1, ¿se da la luz o se debe pagar la deuda total? A ver, eso es lo que yo siempre he dicho para evitar la bicicleta. Por eso es importante que cuando se entregue el gasto común tiene que entregarse físicamente, papel, porque hay libros que se han escrito sobre cómo, en qué consiste la notificación, en qué consiste, ¿cierto?, que la persona tome conocimiento de que tiene un gasto común en mora. Entonces yo notifico a la persona, estaba en octubre, estamos pagando el gasto común en septiembre, un ejemplo. Entonces, la persona debe julio, agosto y septiembre. Entonces yo notifico a don Juan Soto que debe julio, agosto y septiembre. O sea, usted tiene que pagar los 3 meses. Entonces don Juan Soto va a decir, sí, pero yo para que me corte la luz tengo que tener un gasto común en mora de 3 meses, por lo tanto voy a pagar el más atrasado. Y me quedan 2. No, señor. Yo notifiqué a usted, por su importante la notificación, de que tiene una deuda de gasto común en mora de 3 meses. Por lo tanto, la persona tiene que pagar los 3 meses. Si paga 1 y quedan 2, no ha cumplido. Por lo tanto, se le corta la luz. Y que vaya a reclamar a juzgado de ciudad local, que vaya a reclamar. Pero ese es la normativa. Si no, tendría sentido el artículo 5 de la ley de copropiedad. Y es la forma de terminar con la bicicleta. Muchas veces la gente suma eh, en la columna cuántos son los gastos comunes en mora y suman solamente los gastos de 3 meses, pero no están sumando los que deben 2, los que deben 1, y se dan cuenta que hay harta plata en la caja fuerte que no se ha pagado, o sea, que la comunidad tiene que pagar. Entonces, y ahí se están dando vueltas. Y lo ideal es que la gente esté al día con el gasto común. Pasemos a la otra lámina. Ahí está. Ya, cuando se atrasa uno en el gasto común, se aplica el máximo, ¿no es cierto?, de interés que dice la ley. El interés máximo convencional. ¿Cuál es? Hoy día estamos hablando en 2.8 y lo que se puede aplicar. Ojo, algunos aplican, se atrasó y aplicamos el interés. No, el interés se aplica, pero se aplica por los 30 días, o sea, 1 a 30 días. No sé si me queda claro, pero es decir, ese 2.8 dividirlo por 30 días, porque si se aplica el 2.8 por día, no, ya sería una usura. Y lo otro error que comete la gente que dice, vamos a aplicar interés y si no paga, le vamos a aplicar multa. No, no se puede aplicar 2 sanciones por una misma falta. Y eso se cae. Por lo tanto, ¿se aplica interés o se aplica multa? La ley dice interés. No se puede aplicar multa. El artículo 5 así lo establece. No, ya le hablo de suspensión listo. Pasa a la otra.
aquí reiteramos, ¿no es cierto?, el Fondo Común de Reserva, artículo 7, vuelvo a reiterar lo que conversamos, pero vamos a reforzarlo. Dice, el inciso primero, artículo 7, establece que el Fondo Común de Reserva se debe usar para atender a reparaciones de los bienes de dominio común, a la certificación periódica de la instalación de gas, certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o furiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, y sus instalaciones o gastos comunes urgentes o imprevistos. Ahí, ¿cómo se debe gastar el fondo de reserva? Y a continuación debería salir, por favor, ¿cómo se forma el fondo de reserva? El fondo de reserva se forma por los intereses, por las multas y por el espacio que ocupan, ¿no es cierto? Dice, un aporte por el espacio que ocupan la gente. Por ejemplo, sala multiuso. A veces he preguntado, ¿ustedes cobran por esto? No, no cobramos. ¿Y cómo se mantiene esa? No, después cobremos una cuota. La pregunta es, si hay gente que no ocupa esa sala multiuso, ¿es lógico que esté pagando? No es lógico. Por lo tanto, no acostumbran a la gente a decir, no, es que yo arrendé, compré este departamento y lo compré con un quincho, con un gimnasio, con una sala multiuso. Siempre hay que mantenerla. Los gimnasios vienen la máquina mala, pero si se les cobra, no hablemos de grandes montos, pues si se les cobra 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos por el uso de las máquinas del gimnasio y se echan a perder, esa misma plata, esa es la plata que se tiene que usar para reparar y no está cargando el gasto común. Porque lo ideal es que, como yo digo, el gasto común tiene que estar congelado, es decir, un monto, siempre el mismo monto, porque si no se les va a disparar. Y eso obviamente no resiste ningún análisis. Pasemos a la otra lámina. Aquí hablamos, ¿no es cierto?, de la asamblea, hablamos del artículo 17, pero me parece que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto, María Los Ángeles? Lo que le son la asamblea. Sí, señor. Ya, pasemos nomás Aquí a la les otra. tienen una consulta antes de pasar, porque es justo lo que acaba de comentar. Tienen una lavandería y tuvo que comprar una máquina nueva. Se arrienda la lavandería. Entonces, ¿debe sacarse ese gasto del fondo de la lavandería? Pero, a ver, lo que yo entiendo que la comunidad compró una lavadora. Sí, el edificio tiene una lavandería que es del edificio y se cobra por el uso de esa lavandería y compraron una lavadora. No, pero es que normalmente los edificios externalizan el servicio. Entonces, que la comunidad, estamos diciendo que ese servicio no está externalizado, sino que la comunidad administra la lavandería. ¿Eso está Correcto, diciendo? correcto. Es que si la comunidad administra la lavandería, este servicio por sí solo debía generar utilidades para, y no estás cobrando a la comunidad, porque se le está cobrando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a un ejemplo. Si la lavadora costó 500.000 pesos, yo cada vez que la persona use la lavadora y genere mensualmente 400 al mes, si lo vamos a 12 meses, son 400, son 4.800.000. ¿Y esa plata dónde va? Fondo de reserva. Por lo tanto, ¿por qué voy a cobrarle yo la lavadora a la comunidad si ese servicio, donde está en un espacio común, está generando utilidades? Efectivamente lo dejan en el fondo de reserva el dinero de la lavandería. Está bien. Por lo tanto, no debería cobrarse la compra de la lavadora a la comunidad, porque eso es plata que se está generando en la misma comunidad. Perfecto. Tenemos aquí que se le cortó el audio a don Juan Tapia, que si podemos repetir respecto a los intereses y las multas. Si el reglamento de copropiedad señala interés y multa, ¿se deben aplicar ambas? Es que va a depender. Si estamos hablando de gastos comunes en mora, habla de intereses. Si estamos hablando de que se cometió una falta, por ejemplo, ruido molesto,
y está establecido en el reglamento de copropiedad y en el reglamento interno está establecido de que de tal hora a tal hora no deben haber ruidos molestos y se define lo que son ruidos molestos y se comete una infracción, ahí se aplica una multa. Son dos cosas diferentes. No se pueden aplicar las dos al mismo tiempo. Claro, y por concepto de no pago del gasto común, lo que se genera es un interés. Un interés. Ok, nos pregunta por aquí Cristian Campo, ¿cuál es el tratamiento de la morosidad y corte de luz en la pandemia? Él entiende que en él no está cortando la energía en este minuto a los deudores. Lo que pasa es que hoy día las autoridades sanitarias están diciendo que no salgan de la casa, ¿ya? Obviamente con todos los problemas que hay con respecto a este tema de la pandemia, está siendo muy complicada la situación. La ley no lo excusa, la ley no dice que no se puede hacer. O sea, la ley sigue vigente, por lo tanto, si hay que cortar la luz, hay que cortar la luz. Pero yo recomiendo que analicen caso a caso, porque no es lo mismo que una persona en estos últimos 6 meses que llevamos de pandemia, o ya me perdí, ya no sé cuántos meses llevamos, no puedan pagar los gastos comunes versus una persona que de 10, 15 meses de gasto común. O sea, por eso yo le recomiendo que se sienten con las personas deudoras y le revisen caso a caso y se deje constancia de esa reunión. Don Jorge, para continuar, ¿hay alguna autoridad que deba validar los reglamentos de copropiedad inmobiliaria? No, No se preocupe. Que sea alguna autoridad que deba validar los reglamentos internos. no. El comité de administración tiene la facultad para dictar esa norma, que es el reglamento interno. Algunos dicen, sí, pero es que ya la asamblea, no, esa facultad la tiene el comité de administración. Lo que yo aconsejo, que cuando redacta el reglamento interno, presénteselo a la comunidad como una presentación y que le hagan presente que esta norma se vaya al efecto y que se solicita, ¿cierto?, el máximo cooperación si quieren aportar ideas, una modificación o quieren reparar lo que se está diciendo, cosa que todas las personas de la comunidad trabajen en equipo y hagan un buen reglamento interno, pero quien tiene la facultad para dictarla es el comité de administración. Otra cosa importante, disculpen los ruidos, pero el vecino le dio por taladrar ahora. Pero otra cosa importante a señalar de lo que acaba de comentar don Jorge es que cualquier norma no puede ir en contra de cualquier ley. Por ejemplo, no pueden colocar normas de la prohibición de mascotas. Obviamente, si eso está vigente, no se puede ir justamente contra la ley. Si está de un principio, obviamente se tiene que cumplir la norma. Pero si, y hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ya hay una jurisprudencia ya que está presente en Valparaíso cuando un comité con administrador tomó la decisión de que no debían existir normas, o sea, animales en un edificio. Y el juez resolvió de que eso nació, no se puede aceptar. Eso, no se, esa medida es inaceptable. Por lo tanto, no se puede ir contra la norma. Ojo, por ejemplo, el día de mañana que digan que todas las personas que tienen animales no pueden usar los ascensores. Eso en ninguna parte lo dice de un principio. Tengan cuidado. Obviamente hay que recomendaciones, pero imagínense que todas las personas que tengan animales deben ir por la escalera de emergencia y la persona vive en el 21 piso. Entonces, tengan cuidado con... Hay que dictar normas que se puedan aplicar. Ok, nos preguntan aquí sobre una duda con respecto al reglamento interno. El primer reglamento está inscrito en el conservador de bienes raíces. Entonces, cualquier modificación se haría un anexo a ese que está inscrito. A ver, separemos las cosas. Una cosa es el reglamento de copropiedad, el cual nace con el edificio, y ese se inscribe en el conservador de bienes raíces. Y lo otro es el reglamento interno que no tiene nada que ver con el reglamento de copropiedad, que es un reglamento interno que nace
por las facultades que tiene el comité de administración. Totalmente diferente. Si queremos modificar el reglamento de copropiedad, tenemos que irnos a una asamblea extraordinaria y hacer la modificación y volver a inscribir en el Consejo de Raíces la modificación. No confundan el reglamento interno, el reglamento de copropiedad no es lo mismo. Don Alfredo nos pregunta también que si todavía no está claro lo de la tenencia de las mascotas, de si es legal o no. Es que a lo que yo me refería es que usted no puede ir en contra de los derechos del propietario. O sea, el propietario tiene derecho a tener animales en su casa. A eso me refería. Fue un mal ejemplo quizás, pero me refería a que cualquier norma no puede ir en contra de los derechos del copropietario o cualquier ley superior. Claro. Por eso se tiene que regular en el reglamento interno tenencia responsable de animales. ¿Ya? Obviamente se tiene que regular también el tipo de animales. Porque cuando hablamos de animales es bien ¿Pero voy a amplio. meter un caballo ahí en el departamento? Claro, por eso animales no falta. Voy a ver si dicen animales, obviamente no. Es un perro, algunas partes yo me he encontrado que dicen perro de tantas dimensiones, de tal peso. O sea, si la persona. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando se redacta una norma, tiene que pensar bien que se puede aplicar. Si no, nace muerta esa ley. Continuemos porque el tiempo se nos hace corto. Pero vamos, antes de pasar a los temas, vamos a pasar primero, antes de pasar a los temas, les voy a dejar de compartir un poco, porque queremos conversar antes de las asambleas, conversar acerca de cómo se pueden hacer las asambleas en este minuto donde estamos, el tema con las restricciones por la cuarentena, las distintas fases, el paso a paso. Entonces, le queremos compartir las recomendaciones que damos junto con don Jorge respecto a este tema. Permítame un segundo, por favor. Acá está, ya les voy a compartir. Ok, estas son las recomendaciones de acuerdo a la ley y a las distintas fases donde se encuentre cada comuna, ok, el tema de las reuniones. Entonces aquí, don Jorge, pasemos en primer lugar con las asambleas en fase 1. Esto es súper importante y esto está, siempre hacen las preguntas, la gente, yo le digo, aquí hay que regirse por el plan que diseñó el gobierno, el plan paso a paso. Y ahí está clarito cómo nosotros podemos juntarnos y hacer reunión. En cuarentena, no hay nada más que decir. Estamos en cuarentena y no se puede hacer ni una reunión. La fase 2 es de transición. Y dice claro, reuniones sociales. ¿La asamblea ordinaria y extraordinaria son reuniones sociales? Sí. ¿Se pueden hacer? Siempre y cuando sea un máximo de 20 personas en lugares abiertos y 10 personas en lugares cerrados. Por lo tanto, si vamos a llamar a la asamblea y hay más de 20 personas, no se puede hacer. Porque dice el máximo 20 personas en lugar abierto y el máximo 10 personas en lugar cerrado. Por lo tanto, no se puede hacer. Y la otra etapa es de preparación. La etapa de preparación habla un máximo de 50 en lugar abierto y 25 en lugares cerrados. Si ustedes me dicen, mire, va a ser un máximo de 50 en lugar abierto, se puede hacer, pero si no, no se puede hacer. Y la otra etapa es la apertura inicial, que habla de 100 personas en lugar abierto y 50 personas en lugar cerrado. Vale decir también que aparte de la cantidad de personas que se pueda reunir, también tiene que adoptar el máximo medidas de seguridad en cuanto a la salud, la distancia social, andar con mascarilla. Uno sale y se encuentra que la gente habla por teléfono, se baja la mascarilla y las partículas quedan en suspensión en el aire y eso puede infectarse, la persona
tiene el COVID, entonces la gente no está tomando conciencia. No está tomando conciencia. Y para Yo lo complementar que aquí un poco, sugiero, don Jorge, para complementar aquí, otra cosa que hay que tener en cuenta, si se fijan, este flyer se lo vamos a enviar junto con la presentación, pero si se fijan, además, tienen que, para fijar una asamblea, además de ver el tema de cuántas personas pueden asistir, también tienen que ver el horario, porque en la fase 2, por ejemplo, no se permiten las reuniones los fines de semana. Entonces usted no podría llamar a asamblea un sábado, por ejemplo. claro, en transición, sí, es muy bueno el punto. Y aparte de eso, ojo, sigue habiendo toque de queda. La gente se olvida de eso. Sigue habiendo toque de queda. O sea, a las 23 horas no debería haber nada. No se pongan a la multa o que le llevan detenido. Bajamos a la otra. Y la apertura avanzada, que obviamente todavía no hemos llegado, 200 personas en lugares abiertos y 100 personas en lugares cerrados. Voy a insistir, la gente dice, sí, pero hoy día estamos en la etapa de transición, estamos hoy día en la etapa de preparación. Si no se puede hacer asamblea, yo recomiendo que se haga la reunión de comité de administración, se tomen los acuerdos, se redacte el acta, se haga presente la situación actual que está viviendo la comuna y en ese sentido se informa al banco porque unas cosas que está pasando, que están renunciando algunos integrantes de los comités que tienen autorización de firma, por lo tanto no pueden seguir funcionando. Entonces, la salida es reunión de comité, se reduce a escritura pública el acta ante notario y se le hace presente la situación que se está viendo en la comuna y posteriormente a futuro se expondrá los nuevos integrantes del comité y se le informa al banco. Eso es lo súper importante. ¿Por qué? Porque hoy día lamentablemente no se puede hacer asamblea. Ojo, no se pueden hacer asambleas por Zoom. Tengan cuidado, porque la ley no lo autoriza. El artículo 20 dice que las asambleas son presenciales o representadas. Puede, ¿no es cierto? Si alguno, pero sí podría ser representada, puede ser representada. Un comentario puede representar a 20 personas, 20, 30, 40, da lo mismo porque no le pone techo. Pero a ponerse de acuerdo, entonces yo aconsejo mejor hagan una reunión de comité donde el tema que van a tomar en acuerdo lo reducen a escritura pública y le informen al banco. Y para ir avanzando, hacen presente a través de una circular los acuerdos que tomaron en esta reunión a la comunidad y que a futuro se hace una asamblea para que sea aprobada o revocada. Claro, Cuando ya se termine, obviamente, ahorita vamos a ver cuáles son las materias de la asamblea ordinaria y cuáles son las de la asamblea extraordinaria. Como decía don Jorge, hay temas que puede manejar el comité perfectamente a puerta cerrada entre sus integrantes sin necesidad de llamar a una asamblea de copropietarios. Y esas serían los que vamos a ver ahora con asambleas ordinarias. Para una asamblea extraordinaria, donde, o sea, para un tema que sea de asamblea extraordinaria, donde se requiere el quórum de todos los o de la mayoría de los propietarios, es allí donde nosotros recomendamos que hagan uso de lo que comentaba don Jorge, que es la representación por parte de alguna persona de varios propietarios. Entonces ahora vamos a las materias de las asambleas extraordinarias y ordinarias. por ejemplo, en la asamblea extraordinaria, ¿cuáles son los temas que se tienen que tocar? Y si hay un tema que no está en la asamblea extraordinaria, automáticamente pasa a una asamblea ordinaria. Por favor, muéstrame la lámina. Que el primer punto es modificación del reglamento de copropiedad. Es decir, para modificar el reglamento de copropiedad se tiene que llamar a una asamblea extraordinaria. Vender o arrendar algún bien común tiene que ser llamada a la asamblea extraordinaria. Reconstruir o demoler algún espacio del condominio, tema de asamblea extraordinaria.
Petición a la Dirección de Obras Municipales para que deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de propiedad o inmobiliaria. Es decir, si la comunidad, ¿no es cierto?, se acogió a la ley de copropiedad y el día de mañana ustedes la quieren sacar de esta ley, ustedes tienen que pedírsela a través del Departamento de Dirección de Obras Municipales, lo cual no lo aconsejo, o si no, va a ser tierra de nadie. Porque al no estar en la ley de copropiedad una comunidad, se lo digo al tiro, no pueden cobrar gastos comunes. La pregunta es cómo funciona el edificio. Hasta ahora no se ha inventado ninguna otra fórmula que compita con la ley de copropiedad. Es decir, no se ha inventado ninguna otra norma. Dale, por favor. Pasa a la otra lámina, María Los Ángeles. Delegación de facultades del Comité de Administración. Es decir, si la Asamblea quiere darle más facultades de las que tiene el Comité, tiene que ser a través de una Asamblea extraordinaria. Remoción parcial y total de los miembros del Comité de Administración. Si el día de mañana nosotros queremos sacar a algún integrante o a todo el comité, tenemos que llamar asamblea extraordinaria. Por eso es importante que el comité de administración, siempre yo digo, es una institución que está garantizada por ley. Porque muchas veces un comunitario se enoja y dice, no, hay que sacar al comité. Echemos al comité. Pero para eso, tiene que llamar a asamblea extraordinaria. Y para constituirse con asamblea extraordinaria es un 80%. Primera citación. Segunda citación, un 75%. Entonces, juntar una asamblea extraordinaria para un tema es muy difícil. A veces que hay temas que hoy día el legislador lo resolvió haciéndolo a través de consultas con cartas certificadas. Pero en caso de la remoción, tiene que ser llamado a asamblea extraordinaria. Ojo, es diferente si el comité renuncia. Si el comité renuncia y ustedes necesitan formar un nuevo comité, eso es un tema de asamblea ordinaria. Renunció, por lo tanto, llamamos a asamblea ordinaria y le decimos a la asamblea, mire, todo el comité renunció, necesitamos nuevos integrantes para formar un nuevo comité. Que no tiene nada que ver con remover al comité. No sé si me explico, pero que les quede claro. Ya, gasto de inversión extraordinario. El comité de administración puede gastar el equivalente a 6 cuotas de gasto común en un lazo de 12 meses. Por ejemplo, si ustedes gastan mensualmente 10 millones, la ley le dice, usted comité puede gastar 60 millones durante 12 meses y no le pide permiso a nadie. ¿Y por qué yo recalco este punto? Que es una facultad que le entrega la Asamblea Extraordinaria al comité, porque muchas veces me he encontrado con la sorpresa que el comité no puede ni siquiera gastar 1.000.000 de pesos si no tiene que pedirle permiso a la Asamblea. Le digo, ¿por qué? Es que la Asamblea quedó así. No, porque la Asamblea está contraviniendo la ley. La ley dice que el comité puede gastar 6 veces las cuotas de un gasto común en un periodo de 12 meses. Es decir, si son 10 meses, o sea, 10 millones de pesos en un mes, por 6 meses son 60 millones. Esos 60 millones yo los gasto en 12 meses. Y no cada vez que voy a gastar 1.000.000 de pesos tengo que darle permiso a la Asamblea. La Asamblea ahí dictaron una norma que está contraviniendo la ley. Ojo, tengan cuidado con eso. Porque si no, yo siempre digo, no tiene sentido que exista el comité de administración, que cada vez que tomen una decisión, tenga que estar preguntándole a la Asamblea. ¿Ya? El otro punto que se tiene que hablar en asamblea extraordinaria dice administración conjunta de 2 o más condominios de conformidad al artículo 26 y establecimiento de subadministraciones en el mismo condominio. Es decir, muchas veces nos encontramos que hay 3 condominios en un mismo área y tienen que repartirse, ¿no es cierto?, los gastos, llámese de conserje, de luz, de agua, de gas, de espacios comunes. Y por cada comunidad hay un comité. La ley lo resuelve diciendo, señores, hagan un comité general, se llama comité central, y después están los comités, ¿no es cierto?, por cada edificio. El comité central se elige, ¿no es cierto?, normalmente el presidente de cada comité, asume un comité central y posteriormente funciona también como comité individual. Y es la forma de operar.
y ahí pueden aplicar perfectamente la ley de copropiedad. Pasemos a la otra lámina. Fíjense que es tan importante la asamblea extraordinaria que hay temas que son muy relevantes. Por ejemplo, programa de autofinanciamiento de los condominios, asociaciones con terceros para estos efectos. Por eso es importante que el comité tenga conocimiento cuáles son sus facultades y cuáles son temas de asamblea extraordinaria y asamblea ordinaria. En la asamblea son, ¿no es cierto?, las que se toman los acuerdos. Yo dije anteriormente que una de las facultades que tiene el comité de administración es hacer cumplir los acuerdos que se logran en la asamblea. Y autofinanciamiento perfectamente es, ¿no es cierto?, hablar con empresas que nos ayuden, ¿no es cierto?, a hacer un servicio que en el fondo le va a beneficiar al condominio. Cambio de destino de una unidad del condominio. Este es un tema de asamblea extraordinaria y es uno de los temas que hoy día la ley dice se puede hacer a través de una carta certificada. Constitución de derechos de uso y goce exclusivo de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios. Esto normalmente pasa con los estacionamientos. Hay estacionamientos que tienen uso y goce que dependen de la departamento. Pero hay otros estacionamientos que son uso y goce de disponibilidad. O sea, el derecho de disponibilidad, yo, dueño del departamento, ese estacionamiento lo puedo vender. Pero si a mí solamente me dice uso y goce, no lo puedo vender. Porque ese está pegado por el departamento. Por lo tanto, el otro sí, si es uso y goce de disponibilidad, yo lo puedo vender. Ya. Como dije anteriormente, hicieron la pregunta, ¿dónde se puede reclamar? Todos los reclamos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la ley de copropiedad, el artículo 33 lo resuelve. Juzgado de policía local. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier copropietario. ¿Quién lo puede hacer? El presidente del comité de administración. ¿Quién lo puede hacer? El administrador. ¿Hay otra lámina? Aquí el seguro contra incendio, que ya lo hablamos y lo repasamos, pero es bueno reforzarlo, artículo 36. ¿Se acuerdan que yo le dije presente? Señala, salvo que el reglamento de propiedad establezca lo contrario, todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a la respectiva unidad. ¿Se acuerdan? Unidad tiene seguro contra incendio, la proporción del departamento, esto abarca en la proporción del gasto del espacio común. Pero lamentablemente, como los edificios, tanta cantidad de apartamentos, tienen diferentes compañías de seguro, obviamente la costumbre se transformó en derecho y hoy día, no hoy día, sino que hace muchos años atrás, nació el seguro de incendios de espacios comunes. ¿Qué hay que tenerlo? Sí. Porque el día de mañana, ni lo que pase algo en los espacios comunes y no hay plata para pagar, ahí puede usted echarle mano a la póliza de seguro contra incendio. Y todos los departamentos tienen que tener también la póliza de seguro contra incendio. Ojo, acuérdense que la obligación que le entrega la ley al administrador, si no lo tiene, señor, usted tiene que cobrárselo en el gasto común. Hablamos de plan de emergencia, que es una de las funciones que tiene que cumplir el comité de administración. Plan de emergencia, medida de seguridad, que dure, ¿no es cierto?, dura un año y tiene que ser actualizado año a año. Y obviamente, como hacía el presidente María de Los Ángeles, el plan de emergencia hay que llevarlo, hay que, en el fondo, como ya dijo, un simulacro, claro, hay que aplicarlo y ojalá que participe Carabinero, que participe Bombero. Ahora, no me digan, el abogado dijo que participe Bombero, Carabinero, pero ahora no se puede en tiempo normal. Porque lo ideal es que sea un plan que permita ser operativo, ¿ya? Porque muchas veces la gente hace el plan en lo teórico, pero en la práctica no lo lleva como corresponde. La otra lámina, por favor. La otra. También dentro de la ley de copropiedad, y muchas veces la gente dice, ¿qué normas se aplican en un condominio? De partida, se aplican todas las leyes que están vigentes en Chile. Si usted lee el Código Civil, dice
que todas las normas, ¿no es cierto?, que están vigentes en un país, en este caso Chile, ¿no es cierto?, son sometidas tanto los extranjeros como los chilenos. Por lo tanto, todo es sí. Lo que pasa es que la ley de copropiedad es una ley, ¿no es cierto?, que regula la convivencia entre los vecinos. Pero también aplica directamente, por ejemplo, si tienes personal que está trabajando bajo su dependencia. Llámese conserje, auxiliar de aseo, mayordomo. Ojo, y ahí se le aplica a ellos el Código del Trabajo. ¿Ya? Ojo, el administrador es una persona de confianza. Muchas veces me han preguntado, el administrador no aplica que se le haga un contrato. La ley de copropiedad es una ley especial que está sobre las normas civiles. Por lo tanto, al administrador se le nombra, así como se le nombra que es una persona de confianza, se le saca cuando se pierde la confianza en él. ¿Y dónde se deja establecido eso? En un acta ante notario que se reduce escritura pública. Y en ese acta también se hace presente sus funciones y los servicios de cuánto se le va a pagar. No necesita un contrato. Ojo, tengan cuidado, yo me he encontrado con varias sorpresas que no, la ley de comercio es una ley especial que está sobre las normas civiles. Por lo tanto, no aplica un contrato. No así trabajadores dependientes, que son los conserjes, los auxiliares de aseo, de mayordomo. Agrego, por ahí me he encontrado de que hay comunidades que le pagan imposiciones a los administradores. Eso es para los trabajadores dependientes. El administrador no es un trabajador dependiente. A veces dicen, no, yo tengo un administrador que está 8 horas de lunes a viernes, entonces ese señor administrador que se llama es un trabajador dependiente, por lo tanto a esa persona el día de mañana cuando usted lo va a despedir, su trato va a tener que ser igual como un trabajador dependiente, imposiciones, carta de aviso, etcétera. ¿Para qué se complica si la ley es bien clara? Ya, bueno, los tipos de contratos, pero me han preguntado, existen contratos indefinidos, contratos a plazo fijo y contratos de obra o faena. El contrato a plazo fijo puede ser un día, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Lo que hay que tener cuidado que el contrato a plazo fijo se puede repetir por 2 veces, o sea, a 30 días y después se puede renovar por 30 días más. Pero ya hasta el tercer día, hasta la tercera renovación, no pasa a ser contrato indefinido. Tengan cuidado. ¿Ya? Las causales de término de un contrato, lo que yo hacía presente, Código de Trabajo, artículo 159, es por mutuo acuerdo, sin indemnización, o sea, con indemnización, sin mutuo acuerdo, y cuáles son los motivos por los cuales se termina el término del contrato. Por ejemplo, uno de los puntos habla de muerte del trabajador. Obviamente se termina el contrato. Mutuo acuerdo. Ambas partes acuerdan, ¿no es cierto?, terminar la relación contractual. Pero el artículo 160 habla de las causales por las cuales se puede poner término al contrato, sin indemnización. Tengan cuidado. Normalmente los juicios laborales, lo primero que pregunta el juez, la carta de aviso, si está bien hecha. Ejemplo, si van a pedir a un trabajador, la causal tiene que ser clara y especificar los motivos por los cuales ustedes lo están despidiendo. Y que eso consiga, por ejemplo, que faltó 2 lunes al mes, demuéstrelo. ¿Dónde yo lo muestro? Libro de asistencia. ¿Dónde yo lo demuestro? En el reloj digital. Ojo, paréntesis, reloj digital que esté en la comunidad tiene que estar certificado por la Inspección de Trabajo, porque el reloj, ¿no es cierto?, reemplazaría el libro de asistencia. Porque a veces me encontraba también que los relojes, ¿no es cierto?, no están acreditados por la inspección y sin ningún problema desaparece el libro de asistencia y pone un reloj que no está legalmente acreditado por la entidad que corresponde. El artículo 161 habla, ¿no es cierto?, de se puede pedir a la persona, ¿no es cierto?, por necesidad de la empresa. Hay que tener cuidado, hoy día no se puede despedir a una persona si está acogida a la ley de protección del trabajador. Es uno. Dos, la persona si quiere se despide y quiere seguir cobrando el fondo de cesantía, tiene que ser por la causal del mutuo acuerdo.
si es por necesidad de la empresa, no puedes cobrar el fondo de cesantía, tengan cuidado. Porque a veces las personas, el empleador no sabe y el trabajador no sabe y terminan en un reclamo. ¿Ya? ¿Cuál otra lámina? De los finiquitos. Ojo, los finiquitos sí o sí se tienen que otorgar. Plazo, 10 días hábiles. ¿Cuándo no es necesario la suspensión finiquito? Yo siempre he dicho, obviamente cuando un contrato a plazo fijo. Si el contrato a plazo fijo, una semana, no, pero si a un mes, yo lo recomiendo que se haga, porque en el finiquito queda constancia establecido de que se terminó la relación laboral, que se le pagaron las imposiciones y que nada se adeuda y el trabajador no presenta ningún reclamo contra el empleador, que es importante. Insisto, siempre se tiene que hacer el finiquito y este finiquito debe estar en un ante notario, porque el notario es el ministro de fe. En el finiquito, el ministro de fe, que es el notario, acredita que se le pagaron sus remuneraciones y que se le pagaron sus imposiciones. Una imposición que no se paga y se le aplica a la ley Busto. La ley Busto dice que si a un trabajador no se le paga una imposición, hay multas que es un recargo legal casi de un 80% sobre la remuneración. Por lo tanto, tengan cuidado. Las imposiciones se tienen que pagar y llevar al día. Comité de administración, control. Cuando yo esté firmando el cheque del cupón de pago del PRIRET, exíjale al administrador, por transparencia, entréguenle al comité los certificados que acreditan que le están pagando las imposiciones al conserje 1, 2, 3, 4, 5 y no sirve que esté firmando un cupón de pago de ProDirect y lo cierto que la planilla en general, no, cerciórese que se le está pagando a los conserjes que están trabajando, que están vigentes en la comunidad y así van a estar tranquilos. Porque el día de mañana, no pagan una exposición y ese trabajador los va a demandar y va a ganar sí o sí, porque la ley lo dice, los trabajadores se les debe pagar al día sus imposiciones. Un trabajador puede exigir el otorgamiento de finiquito, claro que lo puede exigir, pero también, vuelvo a insistir, siempre se tiene que hacer un finiquito para la tranquilidad tanto del empleador como del trabajador. Vuelvo a insistir, el plazo para entregar el finiquito es de 10 días hábiles. Y aquí me quiero detener a una cosa súper importante, porque otro día me encontré que me llamó un administrador y tenía complicado cómo emitir la carta de aviso. Hoy día estamos en octubre y yo quiero despedir a un trabajador. Me mando una carta de aviso y le digo, señor, usted el día 30, o sea, si yo cuento, hoy día está más 15, el 15 de noviembre usted deja de trabajar. Y yo le mando una carta de aviso. Lo notifico personalmente. Si él no me quiere firmar la carta de aviso, ¿yo qué hago? Se la mando a su domicilio que tiene registrado en el condominio y mando la carta a la inspección de trabajo. Plazo 3 días hábiles. Pongamos el caso que la firmó el 15 de noviembre, que es lo que yo aconsejo, que el trabajador no venga más a trabajar. Algunos dicen, no, pero si estoy pagando 30 días de aviso y que venga a trabajar. Yo me pongo, por favor, y jueguen a cambio de rol. ¿Con qué gana se lo están sacando? Porque no sirve, porque no está cumpliendo sus funciones, teniendo un contrato. Ya ustedes están diciendo que se va. Y dicen, y ustedes vienen y dicen que siga trabajando hasta el 15 de noviembre, le va a quedar por un problema. Por lo tanto, ustedes lo notificaron, señor, váyase a la casa, y a contar del 15 de noviembre usted ya no es responsable porque ya se le entregó la carta de aviso.
del día 16 de noviembre, ustedes cuentan 10 días hábiles para entregarle el finiquito. Quiero que quede claro, porque el administrador decía, no, yo si hoy día lo notifico, hoy día se va y no le pago ni uno más. No, no es así. Se le paga, ¿no es cierto?, el mes de aviso y tiene 10 días para pagarle el finiquito. Hábiles. Espero que le haya quedado claro.